Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. En esta ocasión estamos en el sexto tema de esta serie de estudios, la cual le hemos titulado Defendiendo la verdadera deidad. El anterior tema hemos visto dos palabras aplicadas a Cristo Jesús, la palabra primogénito y la palabra unigénito, la cual hemos visto en su contexto, ya que muchos utilizan más que todo la palabra unigénito para decir que Cristo salió del seno del Padre literalmente. Y todo eso lo hemos visto en el anterior estudio. En esta ocasión vamos a hablar sobre Juan el capítulo 5, Juan el capítulo 10 y específicamente Juan el capítulo 14, el verso 28, cuando Cristo dijo: mi Padre es mayor que yo. Muchos utilizan esas palabras de Cristo para decir que Cristo es menor al Padre y que Cristo no es Dios o es un Dios menor. Entonces nosotros necesitamos adentrarnos a la Escritura para poder ver qué es lo que Cristo dijo en todo su contexto y así poder escudriñar la Santa Escritura. Por eso el tema lo titulé: mi Padre es mayor que yo. ¿Cómo lo entendemos si Cristo es igual al Padre? Pero para poder comenzar con el estudio, vamos a orar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, en esta ocasión estamos aquí para poder estudiar tu palabra, para que realmente nos des el entendimiento y sabiduría, ya que hay muchos vientos de doctrina últimamente, y necesitamos escudriñar tu palabra y así predicarlo como verdad presente el tema de la deidad. Te pedimos que nos ayudes y que se haga tu voluntad en este estudio. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Primeramente, antes de poder ir a la cita de Juan, el capítulo 14, el verso 28, tenemos que analizar un aspecto muy importante del mismo libro de Juan, pero el capítulo 1. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a ir a la Escritura para ver lo que nos dice su palabra. Juan, el capítulo 1, el verso 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Realmente esta cita nos muestra la preexistencia de Cristo, que siempre la segunda persona de la deidad estuvo en estrecha relación con el Padre antes de que todo se formara, antes de que también formaran a los ángeles. Siempre Cristo fue el Verbo eterno que estuvo con el Padre. Aquí nos muestra la divinidad de nuestro Salvador antes de su encarnación allá en los anales de la eternidad. Y nos muestra que siempre fue uno con el Padre y que también Cristo siempre fue Dios, así como lo fue y como lo es el Padre, siempre. Eso nos muestra Juan el capítulo 1, el verso 1. Pero vamos a comparar ahora las palabras principales para poder analizar esta cita bíblica. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo. Y también Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces comparemos los dos textos. Los dos inician con la palabra en el principio, pero este principio de Génesis, el capítulo 1, el verso 1, no es el mismo principio de Juan, el capítulo 1, el verso 1. Y muchos se preguntarán: ¿pero por qué no es el mismo principio? Porque el principio de Génesis 1:1 está hablando de la creación de los cielos y la tierra, y sabemos que Dios, la segunda persona de la deidad, creó los cielos y la tierra. Entonces, Juan 1:1 tiene que ser antes de Génesis 1:1. Me refiero a que Juan 1:1, ese principio, es un principio más remoto allá en la eternidad. Posteriormente, Dios crea los cielos y la tierra. Eso ya fue posterior. Entonces, el principio de Juan y el principio de Génesis son principios distintos, no son los mismos principios, sino que Juan 1:1 es un principio más remoto, como ya lo hemos mencionado. Y muchos dirán: si la segunda persona de la deidad
creó todo este mundo, entonces el Padre no creó. Obviamente que sí, el Padre creó a través de la segunda persona de la deidad, y eso lo vamos a comprobar con una cita de la mensajera del Señor. Pero vamos a seguir analizando Juan el capítulo 1, el verso 1. Nos sigue diciendo la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si analizamos, podemos ver la palabra era 3 veces. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 3 veces la palabra era en el mismo versículo. La palabra era en griego es en. Es una forma del griego eimi, ser, que expresa continuidad de existencia. Eso expresa la palabra era, porque en el principio Cristo Jesús era el Verbo, siempre lo fue. Y Él siempre estuvo en relación con su Padre, y Él siempre fue Dios, así como su Padre. Entonces esto quiere decirnos que nunca hubo un momento que la segunda persona de la deidad no existiera. Así también nunca hubo un momento como la primera persona de la deidad, o sea, el Padre Celestial, nunca existiera. Siempre los dos existieron. Entonces, solamente esta palabra nos muestra que es una expresión de continuidad de existencia. Y esto echa por tierra la doctrina, la cual dicen muchos que Cristo es creado o engendrado. Muchos dirán, pero no es lo mismo la palabra engendrado que creado, es distinto, pero tiene el mismo principio. Y el principio es que Cristo existió después del Padre. Ese es el principio de predicar un engendramiento literal, que siempre el Padre existió y en un momento Cristo existió, después, posterior. Pero la palabra era es un principio realmente muy importante que expresa continuidad de existencia. Solamente con esta palabra nosotros podemos refutar esa falsa doctrina del engendramiento literal de Cristo con Juan 1:1, queridos amigos. Y es importante poder analizar estos detalles pequeños que no parecen importantes al principio, pero realmente son muy importantes. Y ahora vamos a comparar estos textos. Por ejemplo, Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo. Y Juan 1:14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue hecho carne o llegó a ser, en griego se lo traduce como egéneto, que es una forma de ginomai, llegar a ser. A lo que quiero ir es que Juan no utiliza la palabra ginomai en Juan 1:1, porque Cristo nunca llegó a ser Dios, siempre fue Dios. Cristo nunca llegó a la existencia, siempre existía con su Padre. Cristo nunca llegó a ser engendrado, pero sí llegó a ser engendrado en su humanidad. En su humanidad llegó a ser engendrado. En su humanidad llegó a ser carne. En su humanidad se cumplió Gálatas 4:4. Venido el cumplimiento, Cristo nació de mujer, nacido bajo la ley. Ahí se cumplió la palabra ginomai, la cual Juan lo utiliza, porque Cristo llegó a ser carne, pero nunca llegó a ser Dios, porque siempre fue Dios. Y así comparamos también Juan 1:3 y Juan 1:14. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan 1:14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra ginomai aparece en el verso 14 y en el verso 3 también, porque Cristo hizo todas las cosas. Este mundo no existía y Él lo hizo. En el primer día, el segundo día y el tercer día, toda la creación, Él lo hizo y reposó en el séptimo día y lo santificó. Pero Juan 1:14 nos dice, fue hecho carne, es la misma expresión, ginomai. Todas las cosas por Él fueron hechas, ginomai. Y Juan no utiliza esa palabra en Juan 1:1. Por eso también podemos ver en Apocalipsis 22:13, la cual nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Cristo se proclama el principio y el fin.
Hebreos, el capítulo 13, el verso 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora analicemos la palabra verbo. 3 veces también se menciona la palabra verbo en Juan, el capítulo 1, el verso 1. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En griego la palabra verbo es logos, la cual también se traduciría palabra, exclamación, dicho, discurso, narración, relato o tratado. En otras palabras, Juan quiere hacernos notar que Cristo vino a revelar el carácter de la mente del Padre. Así como en el anterior estudio hemos visto que la palabra monógenes solamente Juan lo utiliza, la cual se traduce como único, único en su clase o único en su género. Lo propio pasa con esta palabra, logos, que Juan lo utiliza para expresar que Cristo vino a representar al Padre. Es el único apóstol que utiliza esta palabra. Ni el apóstol Pablo ni algún otro profeta del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento utiliza la palabra logos. Solamente Juan. ¿Y por qué Juan utiliza esta palabra logos? Porque en toda la epístola, o mejor dicho, en todo el evangelio de Juan, Juan nos quiere hacer notar esa relación de Cristo con su Padre, para que nosotros también podamos ser llamados hijos de Dios, porque somos adoptados hijos suyos. Porque logos resume lo que Cristo expresa en Juan 14, por ejemplo, Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y lo propio podemos encontrar en el primer capítulo de Juan, el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta cita bíblica también lo hemos explicado en el anterior estudio hablando sobre la palabra monógenes, la cual la tradujeron como unigénito. Y lo vimos en su contexto. Y aquí no está hablando de que Cristo salió del seno del Padre literalmente, no. Sino que es una expresión, la palabra, en el seno del Padre. Y mejor vamos a dar lectura a una cita de Ellen White para poder explicar Juan 1:18 también. Ahí tú ves en tu pantalla Cartas y Manuscritos, el volumen 14 de 1899. La ley de Dios es inmutable. Y nos dice de la siguiente manera, el espíritu de profecía: lo que el lenguaje es para el pensamiento, lo es Cristo para el Padre invisible. Él es la manifestación del Padre y es llamado el Verbo de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo, su divinidad revestida de humanidad, para que el hombre pudiera llevar la imagen del Dios invisible. Él dio a conocer en sus palabras su carácter, su poder y majestad, la naturaleza y los atributos de Dios. La divinidad resplandeció a través de la humanidad en una luz suavizante y subyugante. Él era la encarnación de la ley de Dios, que es la transcripción de su carácter. Letters and Manuscripts, el volumen 14, manuscrito 77, 1899, el párrafo 21. Ahí podemos notar que la mensajera del Señor dice que Cristo es la manifestación del Padre. Cristo vino a representar al Padre, por eso salió del seno del Padre en ese sentido, no que salió de Él, sino que salió del lado de Él para poder mostrar la ley de Dios, porque Él era la encarnación de la ley de Dios, nuestro Salvador, porque Él era el dador de su santa ley. La divinidad resplandece a través de la humanidad de Cristo, porque Él representó, personificó en carácter al Padre. Así también el Espíritu Santo representa y personifica a Cristo. Cristo no era la misma persona que el Padre. Lo propio, el Espíritu Santo no es la misma persona que Cristo, porque son 3 seres divinos, 3 santos dignatarios, quienes hicieron el plan de redención. Solamente Cristo fue el que se entregó voluntariamente para poder morir
en nuestro lugar, porque Él es el pacto eterno, en Él se cumplió. Pero vamos a seguir leyendo la Escritura. Por ejemplo, Apocalipsis 19:13 nos dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Como ya hemos mencionado, solamente Juan utiliza la palabra logos para referirse a Cristo. Y recordemos que Juan escribió el Apocalipsis. Ahora vamos a adentrarnos a la palabra era con Dios, en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las palabras era con Dios en el griego se pronuncia de la siguiente manera: pros ton theon. La palabra pros denota relación íntima de compañerismo. Y esa palabra es muy importante, la palabra pros. Y Juan también lo utiliza en 1 Juan el capítulo 2, el verso 1, la cual dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí también aparece la palabra pros. Y ahí quiere hacernos notar que Cristo está tan estrechamente relacionado con su Padre en el plan de salvación. Y así también se muestra en Juan 17:5 en la oración de nuestro Salvador. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora quiero dar lectura a una cita de la mensajera del Señor, la cual se encuentra en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 30, la cual titula El origen del mal y del dolor, la cual nos dice: Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales, y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Conflicto de los Siglos, la página 484, el párrafo 2. Ahí muy bien nos dice el espíritu de profecía que Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Era el único ser que podía entrar en los consejos y designios de Dios. Y fue por intermedio de Cristo quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales y también la creación de este mundo. Fue por su intermedio, queridos hermanos. Y aquí muy bien lo dice. O sea, estamos dando lectura a estas citas para poder confirmar lo que estamos leyendo en Juan, el capítulo 1, el verso 1, antes de poder entrar a Juan, el capítulo 14, el verso 28. Ahora analicemos la última frase de Juan. Nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En griego, la ausencia del artículo definido delante de la palabra Dios hace imposible traducir esta declaración: Dios era el Verbo. Y es muy importante analizar este asunto. Y el Verbo era Dios, escribió Juan. No escribió y el Verbo era un Dios. No escribió y Dios era el Verbo. Y es muy importante entender este asunto, porque Cristo era Dios y el Padre también era Dios. Cristo no era un Dios aislado, sino que siempre era uno con el Padre. Y también el Espíritu Santo existía en la eternidad, así como Cristo y el Padre, como una persona distinta a los dos, y los tres eran uno, porque los tres hicieron el plan de redención. Eso lo hemos leído en el cuarto estudio, en la Union Conference Records, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron ellos mismos a la elaboración de un plan de redención. Entonces podemos ver que los tres eran uno, no eran tres diferentes dioses en el sentido de que eran tres dioses, solamente eran uno. A eso se quiere referir, y el Verbo era Dios. Que Cristo siempre fue Dios, pero no un Dios aislado, sino uno con el Padre y también uno con el Espíritu Santo. Y los tres eran uno en propósito. Por eso los tres hicieron el plan de redención.
Y en la primera epístola de Juan, el apóstol hace notar cuando Cristo estaba en esta tierra. Por ejemplo, vamos a leer 1 Juan, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora doy lectura a una cita de la Mensajera del Señor, la cual se encuentra en la Review and Herald el 5 de abril de 1906, la cual titula La palabra hecha carne, en inglés The Word was made in the flesh, y nos dice de la siguiente manera, hablando sobre Juan el capítulo 1. Este capítulo describe el carácter y la importancia de la obra de Cristo, como alguien que entiende su tema. Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. Emite rayos divinos de preciosa verdad, como la luz del sol. Presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Pero aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad, Él era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judías como gentiles, si lo aceptaban, serían benditas. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que los hombres o los ángeles fueran creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y es muy importante esta cita de la Mensajera del Señor, porque aquí muy bien dice que el Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios. Y muchos dirán, ahí dice eterno, entonces si dice Hijo eterno es porque salió del Padre. Pero aquí en ningún momento la Mensajera del Señor nos dice que Cristo salió del Padre literalmente. Era hijo por el pacto eterno, y aquí en la misma cita lo confirma. Miren, desde la eternidad Él era el mediador del pacto. Ahí está. Cristo es hijo de Dios por el pacto. Y aquí la Mensajera del Señor lo confirma, porque desde la eternidad Él era mediador del pacto. Siempre había sido el Verbo, siempre había sido el mediador del pacto. Y así, en su resurrección, el Padre le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso se cumple en su resurrección, no que literalmente salió del Padre. Y eso lo vamos a estudiar también, esas palabras del engendramiento para poder entender la eternidad de Cristo. Pero aquí estamos notando que la misma Mensajera del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, está diciendo que Cristo fue desde la eternidad el mediador del pacto. Por eso se llama pacto eterno. Y en ese sentido, Cristo es Hijo eterno de Dios, por el pacto eterno. Y ahora vamos a seguir, vamos a analizar Juan el capítulo 1, el verso 3, la cual dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Según esta cita nos dice la Review and Herald el 5 de abril de 1906, el párrafo 6. El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existía antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas al respecto son tan decisivas que nadie debe quedar en duda. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Estaba con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito por siempre, jamás. Amén por esta cita. Lo que más resalto de la cita de Ellen White en cuanto a este asunto de Juan 1.3 son estas palabras. Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Y con eso nos quedamos con lo que está escrito. Por eso es digno de nuestra adoración, porque solamente a Dios podemos adorar. Y adorar a otro Dios es idolatría. Habiendo analizado ya Juan el capítulo 1, ahora sí vamos a adentrarnos a Juan el capítulo 14, el verso 28. Era muy importante poder hablar sobre Juan el capítulo 1 para poder entender ahora Juan el capítulo 14, el verso 28. Y vamos a dar lectura, la cual dice,
Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Para poder entender esta cita, vamos al contexto de Juan, el capítulo 14. Ahí podemos ver las palabras de Cristo pronunciadas a sus discípulos. El verso 4 nos dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y ahí le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Cristo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí es cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y tú dices, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esas palabras le dice Cristo Jesús, y según ese contexto vamos a ver que Él dice, mi Padre es mayor que yo. Para poder analizar esta cita tenemos que ir a Filipenses, el capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. Ustedes ya saben cuál cita es, porque muchas veces lo hemos mencionado en el canal, en esta serie de estudios, la cual el apóstol Pablo escribe, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Solamente con esa cita bíblica podemos explicar Juan el capítulo 14, el verso 28. Y vamos a analizar esta cita bíblica. Por ejemplo, cuando el apóstol dice, el cual siendo en forma de Dios, la palabra siendo en griego es uparju. Con frecuencia significa ser o existir. Entonces también se podría traducir el cual existiendo en forma de Dios. Ahora analicemos la palabra forma. En el griego la palabra forma es morfé, la cual quiere decirnos que Cristo tiene todas las características y los atributos, o sea, el apóstol Pablo coloca a Cristo y al Padre con igualdad. Eso es lo que significa la palabra forma en griego, morfé. Y esto lo comprobamos con la cita que viene. Ahí en la pantalla puedes ver. Por ejemplo, Filipenses 2.6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios. Y Filipenses 2.7 nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Estas palabras nos muestran que Cristo era Dios así como el Padre, pero se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dejó allá su gloria con el Padre para poder venir a nacer con esa naturaleza caída que nosotros tenemos, porque vino en semejanza de carne de pecado. La palabra forma hemos visto que en el griego es morfé. Entonces también Cristo tenía todas las características de un esclavo, porque vino en nuestra semejanza. Y la palabra siervo es la palabra esclavo, la cual el apóstol Pablo utiliza, porque él utiliza la palabra doulos, la cual se traduce como esclavo. Y Cristo fue un esclavo aquí en la tierra. Y muchos dirán, ¿cómo Cristo puede ser un esclavo aquí en la tierra? Porque Él se sometió a su Padre Celestial, según el plan de redención. Por eso podemos ver en Hebreos el capítulo 5, el verso 8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Se sometió a su Padre, por eso era esclavo en ese sentido. Y también nos ha demostrado a nosotros que podemos someternos a nuestro Padre Celestial y tener comunión con Él y estar unidos con Dios. Y Filipenses 2.8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces podemos responder la pregunta, ¿por qué Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo? Porque Él se sometió a su Padre y se despojó a sí mismo. Eso nos dice Filipenses 2. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y en esa humanidad
Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo, porque se sometió al Padre. Esta cita de Juan 14:28 no nos dice que Cristo es menor al Padre en su deidad. No, Cristo es igual al Padre, pero Él se sometió y se despojó. Entendamos esa palabra, se despojó. No se despojó de ser Dios, porque 1 Timoteo 3:16 nos dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces no se despojó de ser Dios, se despojó de la forma de Dios y vino aquí a morir por nuestros pecados. Por eso dijo, mi Padre es mayor que yo. Estaba en el plan de redención que Cristo se sometería a su Padre y tomaría forma de esclavo, forma de siervo. Y así, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Por eso, queridos amigos, y ahora sí estamos entendiendo el contexto, por qué Cristo dijo que su Padre es mayor que Él. Solamente tenemos que ir a aspectos bíblicos para poder responder esta pregunta y en su contexto, porque podemos sacar fuera de contexto las citas bíblicas y las palabras de nuestro Salvador. Ahora vamos a adentrarnos a Juan el capítulo 5, el verso 18 y el verso 19. Vamos a ver la igualdad de Cristo con su Padre, pero en su ministerio terrenal. La historia de Juan comienza diciéndonos que había un hombre, la cual no se menciona su nombre, pero ese hombre era paralítico, 38 años. Y ahí había un lugar llamado Betesda, en hebreo, la cual era un estanque con agua. Y ahí iban todos los enfermos para ser sanados. La historia contaba que un ángel bajaba para remover las aguas. Y así los enfermos iban para ser sanados. Pero como el hombre era paralítico, entonces nadie podía ayudarle. Y él ya estaba sin esperanza en este mundo. Y ahí aparece Cristo Jesús. Y el hombre le dice, no hay ningún hombre que me lleve a las aguas. Y ahí es cuando la historia nos cuenta que Cristo sana a ese hombre. Y le dice, toma tu camilla y anda. Y el enfermo toma su camilla y anda. Y estaba caminando y se encuentra con los sacerdotes, con los judíos. Y le dicen, no es lícito que lleves tu camilla en día de reposo, en día sábado. Y él les dice, pero el que me sanó me dijo que lleve mi camilla. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? Y él no sabía qué responder, porque Cristo rápidamente se fue de ese lugar. Pero también le encontró otra vez en el templo al mismo hombre y le dijo, no peques más. Y ahí es cuando el enfermo sabía que Cristo era el que le sanó. O sea, el que había sido enfermo, mejor dicho. Y así los judíos sabían que Cristo le había sanado a ese hombre. Y según a ese contexto, los judíos querían apedrearlo porque Cristo había sanado en día de reposo. Y vamos a dar lectura a Juan el capítulo 5, el verso 16, la cual nos dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Esta cita realmente nos muestra la igualdad que Cristo tiene con el Padre. Él quiso decirles, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque Él quiso mostrarles que Cristo tenía también divinidad y que Él era igual a su Padre. Eso quiere demostrarnos esta cita de Juan 5:17. Y vamos a ir a una cita del deseado de todas las gentes para poder explicarlo. El capítulo 21 titula Betesda y el Sanedrín. Nos dice la página 176, el párrafo 3. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Todos los días son de Dios y apropiados para realizar sus planes en favor de la familia humana. Si la interpretación que los judíos daban a la ley era correcta, entonces era culpable Jehová, cuya obra ha vivificado y sostenido toda cosa viviente desde que echó los fundamentos de la tierra. Entonces el que declaró buena su obra e instituyó el sábado para conmemorar su terminación, debía hacer alto en su labor y detener los incesantes procesos del universo. ¿Debía Dios prohibir al sol que realizase su oficio en sábado, suspender sus agradables rayos para que no calentasen la tierra ni nutriesen la vegetación?
¿Debía el sistema de los mundos detenerse durante el día santo? ¿Debía ordenar a los arroyos que dejasen de regar los campos y los bosques y pedir a las olas del mar que detuviesen su incesante flujo y reflujo? ¿Debían el trigo y la cebada dejar de crecer y el racimo suspender su maduración purpúrea? ¿Debían los árboles y las flores dejar de crecer o abrirse en sábado? Cuando Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, quiso decirles a los fariseos, ahí, a los saduceos, a los escribas, a los que estaban acusándole de que Él estaba quebrantando el sábado, de que el poder de Dios le había sanado a ese hombre. Por eso dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cómo el Padre podía dejar de trabajar? ¿Cómo le podía decir a los árboles? ¿Cómo le podía decir a la vegetación? ¿Cómo le podía decir a los mundos detenerse? Ese era el objetivo de la enseñanza de nuestro Salvador. Los judíos estaban acusando a Cristo de que Él estaba quebrantando el sábado, pero Él había instituido el sábado. Y Él vino para que realmente podamos nosotros cumplir con ese mandamiento. Y el poder de aquel que ellos decían su Padre había sanado a este hombre, porque Cristo hacía sus milagros por la fe, y a través del Espíritu Santo Cristo sanaba a los enfermos. Era el poder del Padre, pero a través del Espíritu Santo que vivía en Cristo Jesús, Él lo hacía. Con el poder del Espíritu Santo echaba fuera demonios, calmaba las tempestades, resucitó a Lázaro y también sanaba a los enfermos y a los cojos. No podía detenerse su obra. Y en día sábado Cristo enseñó que podemos hacer lo correcto. Por eso sanó a ese paralítico. Y les demostró a aquellos judíos que Cristo estaba trabajando porque era igual a su Padre. Y esto lo vemos en Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. También los judíos decían que Dios era su Padre, y ellos se consideraban hijos de Dios. Entonces, ¿por qué estaban acusando a Cristo Jesús, si Él también decía que era hijo de Dios? Porque ellos sabían que Cristo lo decía con esa intención de que Él también era Dios, al decir que era hijo de Dios, porque hacía las mismas obras que hacía el Padre. Por eso en Juan 10:30, Cristo mismo dijo, yo y el Padre, uno somos. Y nos confirma más el deseado de todas las gentes, la página 177, el párrafo 3. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios, mientras hacía una obra igualmente sagrada del mismo carácter que aquella en la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No solo había violado la ley a juicio de ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Ahí está la cita. Cristo aseveró tener derechos iguales a los de su Padre. Por eso dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Se había declarado igual a Dios al decir, mi Padre. Con esa declaración. Por eso los judíos querían apedrear a Cristo Jesús. Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Con esta declaración los judíos querían matar a Cristo Jesús, porque Él se hacía igual a Dios. Pero aquí quiere hacernos notar Jesús que el Hijo no hacía independientemente su labor, sino que todo lo hacía porque el Padre se lo ordenaba. Y vamos a leer también Juan 5:30, las palabras de Cristo mismo, la cual Él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ahí podemos ver que todo lo que Cristo dijo aquí en la tierra, por ejemplo, mi Padre es mayor que yo, lo dijo porque Cristo se rebajó, despojándose a sí mismo. Porque Él hubiera dicho, yo siendo Dios puedo hacer mi voluntad. No dijo eso.
Cristo se rebajó y se sometió al Padre por el plan de redención, para nuestra salvación. Pero en esta tierra, Él aseguró y aseveró tener los mismos derechos de su Padre. Y así sigamos leyendo el contexto. Juan 5:21 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En este verso Cristo confirma su divinidad. Así como el Padre levanta a los muertos para darles vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto se refiere a dos aspectos importantes: la vida espiritual, como en Juan 3:3 se escribió, que Cristo da vida y resucita a los muertos, espiritualmente hablando, para que nazcan de nuevo. Y así también en el último momento, cuando Él venga y cuando diga: despertaos, despertaos, aquellos que dormís en el polvo. También se refiere a ese momento, en dos aspectos espiritualmente hablando. Y sigue diciendo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquí se hace una referencia a la resurrección. Y muchos dirán: pero si se refiere a la resurrección, ¿por qué Cristo dijo y ahora es en tiempo presente? Y es por un verso anterior. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cristo también se refiere en cuanto al aspecto espiritual y también a ese momento cuando Él venga y resucite a aquellos que estén dormidos. Por eso dice: y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los muertos que han pasado de muerte a vida. Así podemos entenderlo estos pasajes de Juan el capítulo 5. Y ahora vamos a dar lectura a Juan el capítulo 5, el verso 26. Esta cita ha sido sacada fuera de contexto, pero vamos a explicarla, la cual nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decirnos este pasaje de Juan el capítulo 5, el verso 26? Quiere decirnos que el Padre le dio vida a Cristo, pero en su humanidad. Muchos sacan fuera de contexto diciendo que el Padre le dio vida, o sea, salió del Padre, salió de Él, por eso le dio vida. Entonces, si fuera así, en Cristo no habría la vida original, la cual la mensajera del Señor menciona en el deseado de todas las gentes. Han sacado fuera de contexto para decir que Cristo salió del Padre, por eso le dio vida. Pero hay que entender esta cita. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Juan 5:21 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Tenemos que comparar estas palabras, así también en Juan 5:21 y así también en Juan 5:26. Con esto quiere decirnos el contexto que Cristo en su humanidad recibió esa vida porque se rebajó, porque se despojó a sí mismo. En ese contexto, queridos hermanos, vamos a leer también Juan 6:37 y ahí vamos a explicar un poco más. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre le dio todo a Cristo, porque Cristo se sometió a su Padre por el plan de redención. Eso ya lo hemos mencionado. Por eso dice: todo lo que el Padre me da, incluso la vida, pero la vida en su humanidad. Y esto lo vamos a comprender más aún cuando leamos Juan el capítulo 1, el verso 4. Volvamos a Juan 1, la cual nos dice la palabra de Dios: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida en el griego es zoe, es la esperanza de la vida eterna, que fue restaurada por medio de Cristo Jesús. En Cristo estaba la vida, porque Él nos vino a dar a nosotros
vida eterna a todo aquel que cree en su santo nombre. Desde Adán había muerte, recordemos. Y Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado de un hombre entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en el mismo libro de Romanos, el mismo capítulo, pero ahora el verso 18 nos dice: así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Y en Romanos el capítulo 6, el verso 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. ¿Qué queremos expresar con estos versos? Que en Adán todos podíamos morir, pero solamente con la justicia de uno, con la justicia de Cristo, podíamos tener la vida eterna. Por eso Cristo expresó estas palabras en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan el capítulo 10, el verso 10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas citas nos muestran que la vida que Cristo da se refiere a su vida eterna. Ahora, para poder entender mejor Juan, el capítulo 5, el verso 26, vamos a dar lectura a una cita de la mensajera del Señor, la cual se encuentra en la Signs of the Times el 13 de febrero de 1912, la cual titula Cristo el dador de vida. También se encuentra en el comentario bíblico Adventista 7A de Juan, el capítulo 1, el verso 4. Y ahí te muestro en la versión original del periódico de la Signs of the Times, Mountain View, California, February 13, 1912, Christ the Life Giver, por Ellen G. White, la cual nos dice de la siguiente manera, hablando sobre Juan, el capítulo 1, el verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No se especifica aquí la vida física, sino la vida eterna, la vida que es propiedad exclusiva de Dios. El Verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que cada individuo recibió. No es eterna ni inmortal, porque Dios, el dador de la vida, la toma de nuevo. El hombre no tiene control sobre su vida. Y aquí entra la parte más interesante, la cual quiero dar lectura, y ahí te lo pongo en inglés, para poder entender en español, más que todo su traducción original. But the life of Christ was unborrowed. No one can take this life from him. He laid it down of myself. He said, in him was life original, unborrowed, underwrite. Ahora doy lectura en español, la cual nos dice: pero la vida de Cristo no fue prestada. Nadie puede quitársela. Yo la pongo de mí mismo, dijo. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esta vida no es inherente al hombre. Él puede poseerla solo por medio de Cristo. No puede ganarla. Se le da como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la fuente abierta de vida para el mundo. The Signs of the Times, el 13 de febrero de 1912, el párrafo 3. Ahí está la cita. En él estaba la vida original, no derivada, no prestada. Y esa vida se refiere a Juan 1:4. A esa vida se refiere que en Cristo había esa vida original que nos da a nosotros si creemos realmente en su sacrificio en la cruz. Pero esa vida la cual en Juan 5:26 aparece, no es la misma vida, porque en Juan 5:26 hemos dado lectura a lo que dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Se refiere a su vida física, a su vida en su humanidad. Pero en Cristo siempre había vida original. En Juan 1:4, la cual dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces no saquemos fuera de contexto Juan 5:26.
Ahí se está refiriendo Él como hombre. Por eso dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo como hombre. Pero en Juan 1:4 hemos dado lectura, que era su vida, la cual Él podía darla porque Él era la vida y puede dar a todos la vida eterna. Por eso Cristo no ha sido engendrado, porque en Él había vida original. En Él había esa vida que no era derivada. Esta cita está en contra de todos los antitrinitarios actuales, queridos amigos. Y hay otra cita la cual vamos a corroborar, pero primeramente vamos a Juan 6:57, la cual nos dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y de acuerdo en este contexto de estas citas bíblicas, la mensajera del Señor, en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 293, el párrafo 1 nos dice: Cristo no se refiere acá a su doctrina, sino a su persona, a la divinidad de su carácter. Él dice otra vez: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 5:25 al 27. La mensajera del Señor pone en el mismo contexto la cual estamos explicando esta cita bíblica. Ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo, porque Cristo es el Hijo del Hombre. Y ese título, Hijo del Hombre, solamente se cumple en su encarnación. Es un título que Cristo recibió, así como Hijo de David, porque Cristo vino del linaje de David. Y así también lo hemos visto en estudios anteriores, el título Hijo de Dios. La mensajera del Señor confirma que ese título Hijo de Dios se confirma en su humanidad en un nuevo sentido. Y ahí entendemos esa cita de Juan 5:26, que no se refiere que Cristo salió del Padre, por eso le dio vida, sino que se refiere que en su humanidad el Padre le dio vida a Cristo, en su humanidad. Pero en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. No es engendrado literalmente, sino que es como el Padre, porque el Padre no fue engendrado, queridos amigos. Y también damos lectura al deseado de todas las gentes, la página 180, el párrafo 2. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. El mismo contexto, queridos amigos. Dios nos ha dado el privilegio para que entendamos la palabra de Dios con los testimonios, y así podamos realmente afianzarnos en este tema de la deidad en tres personas, para no entrar en vientos doctrinales. Ahora vamos a Juan, el capítulo 10, el verso 15. Vamos a analizar estas citas también, cuando Cristo se comparó con esa igualdad que tenía con el Padre en esta tierra. El capítulo que habla del buen pastor, que es nuestro Salvador. Juan 10:15. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, mientras como miembro de la familia humana era mortal, como Dios era la fuente de la vida para el mundo. Eso nos dice el deseado, la página 448, el párrafo 1. Como miembro de la familia humana, Cristo era mortal. Y así como Dios, Él era la fuente de la vida para el mundo. Y vamos a seguir leyendo lo que dice:
Hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio, pero voluntariamente puso su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cargó con el pecado del mundo, soportó su maldición, entregó su vida en sacrificio para que los hombres no muriesen eternamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El verso 30, yo y el Padre uno somos. Según ese contexto, vamos a dar lectura a Juan 10:31, la cual nos dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El deseado de todas las gentes nos dice, de acuerdo a esta cita bíblica, en la página 178, el párrafo 3. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con Él en naturaleza, voluntad y propósito. Cooperó con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Cristo, al ser el Hijo de Dios, no rebajó su igualdad con el Padre, porque Él rechazó ese cargo de blasfemia, porque Él era el Hijo de Dios enviado a este mundo, uno con Él en naturaleza, uno con Él en esa voluntad y ese propósito, y con Él había cooperado para hacer todas las cosas de este mundo, y también para hacer al hombre. Y así le respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Cuando leí esta cita no lo entendí en su momento, pero cuando me puse a investigar, vi que esta cita a la cual Cristo se refiere diciendo yo dije dioses sois, se refiere al Salmo 82. Si nos vamos al Salmo 82, en el verso 6, ahí nos dice: yo dije vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Este salmo lo escribió el salmista David, y es un salmo en contra de la dirigencia de los dirigentes de Israel, porque ellos se autodenominaban dioses en un sentido de dirigencia. Y cuando dice aquí Cristo, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, aquí se refiere a la ley, no a la ley de Dios, sino a la ley en todo el Antiguo Testamento. Ustedes recuerden que antiguamente se llamaba ley a todo el Antiguo Testamento, también se llamaba ley a todo el Pentateuco, también se llamaba ley específicamente a la ley de Dios de los 10 mandamientos, pero esta ley que se refiere Cristo es la ley de todo el Antiguo Testamento. Entonces Cristo les dice, de acuerdo a esas palabras: si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, entonces ¿cómo ustedes me acusan a mí que yo dije hijo de Dios soy? Eso les quiso decir Cristo Jesús. Ellos se autodenominaban dioses desde la antigüedad por ser dirigentes, pero estaban acusando a Cristo de decir que Él era el Hijo de Dios y lo estaban acusando de blasfemia. Entonces Cristo utiliza el Salmo 82 para poder referirse que a Él lo estaban acusando solamente porque Él estaba diciendo que era el Hijo de Dios, pero ellos se autodenominaban dioses desde la antigüedad, y así también estaba escrito. Por eso también podemos dar lectura en el verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y para poder entender más, vamos a dar lectura a esta cita del Espíritu de Profecía, la cual se encuentra en la Youth Instructor del 21 de junio de 1900, el precio de nuestra redención. También se encuentra en el comentario bíblico
7a de Juan, el capítulo 10, el verso 17, el verso 18. Ahí te muestro en el periódico original, Battle Creek, Michigan, 21 de junio de 1900, The Price of Our Redemption, el precio de nuestra redención. Y doy lectura para que podamos entender. Ninguno de los ángeles podría haber llegado a ser fiador de la raza humana. Su vida es de Dios. No podrían entregarla. Todos los ángeles llevan el yugo de la obediencia. Son los mensajeros designados de aquel que es el comandante de todo el cielo. Pero Cristo es igual a Dios, infinito y omnipotente. Y ahora voy a dar lectura a lo que continúa, pero primeramente quiero que notemos un aspecto muy importante. Doy lectura en inglés primeramente para ver esa traducción original en el periódico original. But Christ is equal with God, infinite and omnipotent. He could pay to ransom for man's freedom. He is the eternal, self-existing Son. Él pudo pagar el rescate por la libertad del hombre. Él es el Hijo eterno, autoexistente, sobre quien no había recaído ningún yugo. Y cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? Él pudo responder, heme aquí, envíame a mí. Él pudo comprometerse a ser fiador del hombre, porque pudo decir lo que el ángel más alto no pudo decir. Tengo poder sobre mi propia vida, poder para darla y poder para volverla a tomar. Lo que más me impresiona de esta cita es las palabras, He is the eternal, self-existing Son. Él es el Hijo eterno, autoexistente. ¿Qué quiere decir autoexistente? Que no es derivada su vida de otra, que no es engendrado, sino que es autoexistente y solamente Dios puede ser autoexistente porque nadie le creó. Y Cristo siempre existió como Hijo eterno por el pacto eterno, queridos amigos. Aquí está la cita. Él es el Hijo eterno, autoexistente, sobre quien no había recaído ningún yugo. Y anterior a esa cita hemos leído, pero Cristo es igual a Dios, infinito y omnipotente. Es igual al Padre, porque el Padre no ha sido engendrado, y Cristo tampoco ha sido engendrado literalmente. Por eso es igual al Padre. El Padre es autoexistente. Cristo también es autoexistente. Eso es lo que más me impresiona de las citas de Ellen White, que ella confirma realmente que Cristo es Dios y que no es engendrado literalmente, queridos amigos. Por eso Cristo es autoexistente. Por eso Él dijo, tengo poder sobre mi propia vida, poder para poder darla y para volverla a tomar. Porque Él es autoexistente, no creado, no engendrado, Dios igual como el Padre. Realmente hemos abarcado mucho en este estudio, queridos amigos y hermanos, y hemos confirmado realmente las palabras de Cristo, estando Él aquí en la tierra, su igualdad con el Padre. Hemos visto primeramente Juan 1. Hemos visto que Él es el Verbo eterno, que estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hemos visto Juan 14:28, cuando Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Y esa referencia se hace en su humanidad, porque Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, el verso 6, el verso 7. Hemos visto también lo que escribió el apóstol Juan en Juan el capítulo 5, el verso más complicado, Juan 5:26. Y hemos dado lectura a las citas también, que esa vida de Juan 1:4 se refiere a su vida que siempre había tenido, la cual podía darla a aquel que creyere, aquel que pueda tener la vida eterna. Pero esa vida de Juan 5:26 que el Padre le proporcionó a Cristo, era su vida como humano, como tal. Porque en Cristo hay vida original, hemos leído también en la cita, en las citas de Ellen White. Y también hemos analizado Juan el capítulo 10. Y así los judíos querían apedrearle porque él se hacía igual a Dios. Y ahí él dijo, tengo poder sobre mi propia vida, poder para darla y poder para volverla a tomar. Y según esas citas, la mensajera del Señor dijo que Cristo es igual al Padre y también Él es autoexistente. Con todo esto confirmamos realmente la deidad de Cristo, queridos amigos y hermanos.
Por eso los que dicen ser antitrinitarios están en contra de la palabra de Dios primeramente, también de las citas de la mensajera del Señor. Ellos piensan que están haciendo lo correcto. Ellos utilizan citas sacadas fuera de contexto. Por ejemplo, ellos utilizan una cita de Ellen White, la cual ella dice que Cristo ha sido engendrado a la misma imagen del Padre, ha sido arrancado de su seno. Y esa cita hay que entenderlo en su contexto también. No podemos nosotros citar y sacar nuestra teoría humana sin un escrito. Hemos dado lectura ahora a los escritos del espíritu de profecía, según su contexto en cuanto a las citas que hemos dado lectura. Y antes de terminar este estudio, doy lectura a Juan, el capítulo 20, el verso 31, la cual nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente en su divinidad nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero si estamos atacando a la eternidad y la divinidad de nuestro Salvador, incluso diciendo que el Espíritu Santo es Cristo mismo, entonces estamos rompiendo con el plan de redención y estamos cortando todo vínculo que nos una con Dios. Espero que este estudio nos haya ayudado para entender la cristología en cuanto a la deidad de Cristo, a su eternidad. Realmente es muy impresionante todo lo que hemos leído. Yo te invito a que sigamos escudriñando la Escritura. Para poder concluir, para poder terminar, vamos a orar. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, estamos agradecidos a ti por darnos el privilegio de escudriñar tu santa palabra. Te pedimos que nos sigas dando la sabiduría para poder comprender y así mediante el Espíritu Santo podamos predicarlo como verdad presente, defendiendo la verdadera deidad en tres personas. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando y que se haga tu voluntad. Te pido por aquella hermana, por aquel hermano que siempre ven los videos, puedas bendecir sus vidas y también darles el entendimiento para que todos sigamos escudriñando tu palabra y tengamos un mensaje para predicarlo, solamente con el objetivo de que Cristo pueda venir muy pronto. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Salvador, Jesucristo. Amén.